muy buenos días, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, que todo esté fluyendo en sus vidas de la mejor manera. El día de hoy vamos a continuar con los temas que hemos estado trabajando y el primero de ellos es el relativo a materia de Código Fiscal de la Federación con relación al domicilio fiscal. Ya platicamos en las cápsulas anteriores, hemos ido de la mano a las sesiones anteriores llegar a platicar del domicilio fiscal y platicamos acerca de lo que es un verdadero domicilio fiscal, que es un establecimiento que tenga el principal asiento de los negocios, ya sea de la persona física que realiza actividad empresarial o alguna otra actividad, y así el caso de las personas morales, de las personas jurídicas. Bien, dejamos un apartado adicional para retomar esa parte del domicilio fiscal y esa generalidad que es en relación al artículo 10 del Código Fiscal de la Federación, que implica a las personas físicas y morales en una situación fáctica, en una situación de hecho. Yo soy una persona objetiva, soy una persona certera en mis comentarios cuando los externo. Si no tengo la certeza, me abstengo de hacer algún comentario. Hoy en día tenemos que hacer un paréntesis de introducción para el comentario que vamos a analizar el día de hoy, que es referente a los domicilios fiscales versus domicilios virtuales. ¿Qué pasa en la economía del país y qué pasa en la política tributaria? La economía del país ha tendido a ser lamentablemente decreciente, pero no de hoy. De tiempo atrás ha habido una complicación. Hoy se ha agudizado en términos de la política tributaria que se lleva a cabo. Nosotros recuerden que no vamos a hablar de política social ni el término de cómo se maneja el gobierno. Vamos a hablar de la política tributaria y el esquema tributario y el esquema que implica hacia los contribuyentes. ¿Qué ha pasado en territorio nacional con la política tributaria? Bueno, la política tributaria ha tendido a engrandecer un gran problema, que es el que el padrón del Registro Federal de Contribuyentes no se encuentre de manera correcta, que tenemos muchos contribuyentes no localizados, que tenemos muchos contribuyentes que ya no son contribuyentes porque están muertos, o muchos contribuyentes que sin estar muertos están incapacitados o bien ya no realizan ningún tipo de actividad económica por N circunstancias. Sin embargo, ¿qué es lo que ha pasado? Que el padrón del Registro Federal de Contribuyentes no es un padrón certero. ¿Y cuál es un aspecto medular de esta situación? Bueno, lo es el hecho de que el domicilio fiscal de los contribuyentes debe de ser una situación clara, concreta, asertiva, para poder facilitar a la autoridad la localización de los contribuyentes y que ellos realmente manifiesten sus avisos de cambio de domicilio cuando están activos. Hay muchas consecuencias legales. Hoy solo vamos a platicar acerca del domicilio fiscal versus el domicilio virtual. ¿Qué ha pasado con la economía del país? Al desplomarse, empresas de todo tipo tienden a reducir sus costos operativos. ¿Cuáles son los costos operativos de una persona física que realiza una actividad empresarial y de una persona moral? Bueno, pues evidentemente es la mano de obra del personal, el colaborador, ya sea administrativo, sustantivo, ejecutivo, directivo, es la nómina y los agregados de servicios personales independientes que se tiene que allegar una empresa, entiéndase persona física o entiéndase persona moral, para poder obtener el objeto social y en consecuencia obtener un ingreso propio de su actividad preponderante. Bien, este es un gasto muy importante, la nómina, el recurso humano, el capital humano. Pero otro gasto sumamente importante y fijo lo lleva el costo del pago de un local, de un establecimiento, que es un inmueble, una oficina, una accesoria, una bodega, un inmueble que en el mejor de los casos puede haber propios,
Pocas empresas son las que tienen la capacidad de inicio o a mediano plazo de allegarse de un bien inmueble para realizar sus operaciones. Y aquí voy a hacer otro paréntesis dentro del paréntesis de la política económica que sufre en nuestro país. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos una incapacidad de generar riqueza y generar inmuebles? El esquema mexicano o latino, somos muy territorialistas, pensamos en adquirir inmuebles, ya sea para nuestra familia o para nuestra empresa. Y este es el segundo paréntesis. Los norteamericanos o otros esquemas únicamente lo que hacen es ver el flujo del dinero y rentar inmuebles. Y en el caso de viviendas, ejemplo de Estados Unidos, ellos rentan su habitación y ya andan migrando y a los hijos los corren. El latino es muy diferente. La política latina de mentalidad, tanto de educación como de vida, es muy diferente. Nosotros somos muy posesivos, somos muy territorialistas. ¿Y qué pasa? No está alejado, se cierra el paréntesis, no viene alejado de la política de la empresa. La empresa aquí tiene de dos opciones. Una, tiene capital y compra su inmueble para producir algo que no sabe si va a lograr, o bien arrienda un local o un establecimiento físico para poder realizar sus actividades empresariales o comerciales. Entonces, en la situación económica en que estamos inmersos, no de hoy, insisto, ya de tiempo atrás, ha hecho muy difícil que las empresas puedan adquirir su propio activo fijo tratándose de inmuebles para la realización de su objeto social. Incluso ha hecho que las empresas que eran grandes o estaban consolidadas se vengan a un decrecimiento y a una disminución de operación y de gastos operativos en aras de buscar una optimización de las utilidades y poder conservarse dentro del mercado. Bien, de tal situación nace una figura fáctica que es el domicilio virtual. ¿El domicilio virtual en qué consiste? Consiste en hacer, imagínense una tanda en que todos aportan, todos cooperan, o un condominio, todos son condóminos en uso y goce, todos se reúnen en un domicilio habitado para ello. Hay otra figura que es el cowork, donde comparten espacios como si fuera un Starbucks y cada quien llega, se sienta, se conecta y está en su mundo. Sin embargo, eso no es un establecimiento o un asiento principal de negocios. El domicilio virtual o un cowork es exactamente lo mismo. Se comparten espacios que les arrienda una persona física o moral para el desarrollo de una actividad lícita. Sin embargo, muchos empresarios que se dedican a esta situación, ¿qué ven de nicho de negocio? Bueno, ven de nicho de negocio que no se lo pueden rentar el inmueble a una sola persona porque ésta no tiene la capacidad de producción y de generación para pagar nóminas y aparte pagar un gasto administrativo que dentro de ellos está la renta, la luz, el teléfono, el internet, que hoy es sumamente importante poder contar con ellos, si no, no podríamos estar ya operando. Y para muchos 5 meses, 6 meses han sido caóticos, independientemente que desde hace un año y medio tenemos un problema económico muy severo, acrecentado, no de hoy, consecuencia, más las decisiones actuales, ha sido una situación para los empresarios muy complicada. Y nos frenan la economía por una cuestión de salud, de una contingencia sanitaria, mal llamada emergencia sanitaria. Es una contingencia sanitaria y esto ya estaba establecido en la ley. ¿Qué pasa con las empresas? Bueno, las empresas, muchas tienen que cerrar, muchas tienen que dejar sus inmuebles que estaban ocupando, otros no pueden operar, otros dejan de pagar la nómina y todo lo que conlleva la operación de la empresa se viene abajo. Antes de esto, ¿cuál era la necesidad? Optimizar recursos. Y el optimizar recursos, ¿qué quería decir? Quita empleados, que el trabajo que hacían 3 personas lo haga una, o si lo hacían 2, pues ahora lo hace 2 personas o una. Bajas el costo de luz, cambias los focos por LEDs,
ahorras el papel, las copias solo se sacan si son necesarias, ya no los mandas en taxi prepagado por aplicación, los mandas en metro, tú mismo haces gestiones siendo el dueño de la empresa, te dedicas a hacer gestiones, te abstienes de contratar abogados asesores, te abstienes de contratar al auxiliar de contabilidad y tienes un auxiliar de contabilidad como contador, lo cual todos son acciones negativas, pero son acciones negativas propiciadas por la falta de flujo en la economía. Y en eso es asertivo el esquema norteamericano, que el flujo te permite estar continuando y en la marcha de una empresa. ¿Qué es negativo? Que tú no tienes una territorialidad. ¿Cuáles son los esquemas de vinculación de la autoridad hoy para decir que un contribuyente está localizado? Que tenga un domicilio fiscal real, que sea un asiento principal de negocios en términos del artículo 10, como lo hemos señalado en cápsulas anteriores. Pero no tengo dinero para pagar una renta en un edificio normal o en un departamento normal habilitado para oficina. ¿Qué pasa? Bueno, pasa que tengo que llegar a estos esquemas donde se comparten espacios. Y bueno, para la funcionalidad de operación del que se autoemplea, del microempresario, que tenemos pocos colaboradores, pues puede resultar porque lo ocupas y pagas por hora, ocupas la sala de juntas solo cuando es necesario y pagas solo ese tiempo, tienes un asistente que toma las llamadas y te cobran también una renta por el uso o goce temporal, independientemente de los tiempos, se fija por hora, por día, la ocupación del espacio. Pero esto no es un domicilio fiscal, es un domicilio virtual, es un domicilio de reuniones, es un domicilio que jamás va a ser un asiento principal de negocio. El asiento principal de negocio, ¿a qué tiende a ser? Tiende a ser un lugar donde la empresa se consolida para realizar jurídica y físicamente y materialmente sus operaciones. Y la autoridad dice, domicilios virtuales no son domicilios fiscales. Y luego entonces los desconoce. Y el desconocimiento de esto implica que el contribuyente sea no localizado. Y entonces nos metemos en consecuencias mucho más severas jurídicas, porque en el ejercicio de facultades de comprobación, pues es hasta un delito y tiene sanciones el no estar localizado. Ahora, si no se reúnen los requisitos de un contrato de arrendamiento, una factura, un pago de transferencia por renta o cheque nominativo, un activo fijo propio, el contrato tendría que englobar que le dan servicio secretarial de prestación de servicios, pero el otro tendrá que acreditar que tiene la capacidad para dar ese servicio personal de suministro de personal. Tendrá que incluir la parte del uso goce de los escritorios o de las computadoras o de los archiveros y cómo los adquirió y realmente que hay una materialidad. En un domicilio fiscal no hay materialidad donde se pueda apreciar que la actividad del contribuyente está haciendo con los insumos necesarios para la producción y la obtención de un ingreso. Económicamente, para cualquier persona física o moral en el país hoy en día, ¿qué implica? Un menor costo. En lugar de pagar 20,000, 30,000, 50,000, 5,000 pesos de renta por un espacio y tú llevar tu escritorio y tu computadora, pagas 5,000 y ya tienes secretaria y ya tienes una sala de juntas y ya tienes cafetera y ya tienes todo, ¿sí? Pero eso no da la materialidad porque no da la permanencia, no da la estabilidad de la actividad económica. Luego entonces, el domicilio fiscal, a mi juicio y en mi opinión, única y exclusivamente y en ejercicio de la libertad de cátedra, yo no reconozco un domicilio fiscal virtual como un domicilio fiscal. Ojo muchachos, ojo jóvenes, ojo abogados, ojo contadores. Si ustedes quieren poner una oficina para atender una visita domiciliaria, si ustedes quieren poner una oficina para que el Servicio de Administración Tributaria y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público determine que hace operaciones y no vea su operación real, están cometiendo un grave error, están cometiendo un grave desacierto. Al cliente le va a interesar pagar menos y solucionar el problema, pero le estamos generando un verdadero problema,
porque un domicilio fiscal, y así como yo critico al Servicio de Administración Tributaria y a la Secretaría de Hacienda cuando no tienen razón, hoy le doy la razón al Servicio de Administración Tributaria y a la Secretaría de Hacienda. ¿Qué implica? Los domicilios virtuales o fácticos no son domicilios fiscales. Podrán ser un domicilio legal para hoy recibir notificaciones, pero no son un domicilio fiscal en términos del artículo 10 del Código Fiscal de la Federación. ¿Qué nos conlleva esto? Muchas consecuencias negativas. Que nos tengan como no localizados, que si inician ejercicios de facultades de comprobación en términos del artículo 42 del Código y siguientes, o una de gabinete, y se cambia de domicilio, el domicilio virtual fáctico se va, ya no estamos, la secretaria no lo atiende, no acredita que es empleada de la empresa, no tiene una identificación, no tiene un recibo de nómina, no van a acreditar la materialidad, y si lo desocupan, peor, y no dan aviso a la autoridad de un cambio de domicilio dentro del plazo de 10 días siguientes a que surta efectos la situación ante la autoridad fiscal de auditoría, vamos a tener problemas. Esta diferencia es muy importante. En la vida real tenemos que recurrir a domicilios virtuales, pero hay que estar conscientes de la grave problemática que nos va a generar tener un domicilio virtual. Hay que saber para qué vamos a tener un domicilio virtual. ¿Qué vamos a tener un domicilio virtual? Para oír ciertas notificaciones. Vamos a tener un domicilio virtual para punto de contacto de proveedores, pero para efectos fiscales no podemos tener domicilios virtuales. No se considera un domicilio virtual como un domicilio fiscal. Y esto, si ustedes lo llegan a recomendar, recomiéndenlo también con las consecuencias, porque le saldrá más barato al cliente, le saldrá más barato a la empresa, pero ojo, vamos a tener problemas. Ahora, si ustedes son chapulineros, empresas o personas físicas que se andan cambiando de domicilio de un lado a otro y contratan virtuales, señores, vamos a tener más problemas, porque primero, el ámbito de las extintas administraciones locales, de auditoría, de recaudación jurídica o las aduanas, tienen un patrón de aplicación y una territorialidad de aplicación. La administración local tiene competencia y la administración que se cambia de denominación o razón social a administración desconcentrada no quiere decir que ya no tenga facultades para que el ejecutor, el revisor, el auditor, la persona autorizada, habilitada por el Servicio de Administración Tributaria, que inicia facultades de comprobación en la norte del DF y se va a Chihuahua, el contribuyente, no quiere decir que no pueda tener el ámbito territorial de aplicación y competencia. Sí empezamos a ver claro, ellos tienen competencia, las administraciones locales o desconcentradas hoy denominadas, tienen competencia para aplicación una vez iniciadas sus facultades de comprobación. Entonces de nada sirve que chapulineen el domicilio fiscal, de nada sirve que estén brincando de un domicilio a otro para ganar tiempo. No, hay que atender la auditoría, hay que atender la revisión. ¿Y dónde? En el domicilio fiscal. Todo lo que sea se podrá corregir o se podrá negociar jurídicamente hablando, no negociar con corruptelas, se podrá negociar, se podrá utilizar los medios de defensa, se podrá ejercer criterios. Y la autoridad tampoco está cerrada. La autoridad lo que necesita es recaudar. Y entre más rápido recaude, mejor. Entonces, si tenemos un ejercicio de facultades de comprobación, vamos a atender la visita domiciliaria, vamos a atender el acto de gabinete. ¿Para qué? Para poder corregir en su caso la situación fiscal. ¿Ya te cayeron? Ya te cayeron. Persínate y vamos a ver cómo lo solucionamos. Ahora, el chapulineo no es correcto. El domicilio fiscal no es correcto el domicilio virtual no es correcto porque nos va a dar dolores de cabeza, no nos va a solucionar el problema. Y además de esto, la empresa tiene que tener una razón de negocio. Y la razón de negocio se da en el domicilio fiscal, en qué situación geográfica se encuentra el contribuyente para realizar con una razón de negocio su actividad preponderante. Es pues, esta cápsula nos va a reflejar el tema de lo que es el domicilio fiscal versus domicilio virtual. La torre mayor o grandes inmuebles que se prestan para que una colectividad de empresas o de personas físicas realicen
la, la actividad económica del contribuyente sin tener elementos de materialidad, entiéndase empleados, escritorios, teléfonos, internet, activos fijos, inscripción al Seguro Social, padrón de Seguro Social, tributación directa de retenedor, de contribuciones. Si no tenemos elementos de materialidad, no vamos a tener más que un domicilio virtual, y el domicilio virtual nos va a generar un dolor de muelas. No recomienden tener domicilios virtuales. Recomiéndenlo si es una acción dilatoria, alguna cosa así, nos va a generar problemas. Yo les digo, hay que distinguir un domicilio facto, que es el domicilio virtual, del domicilio legal. Tenemos en el domicilio fiscal una razón de negocio, tenemos materialidad, escritorios, empleados, seguro social, alta al IMSS, estar localizado, estar con el padrón, estar con trabajadores, estar con activos fijos. Si nuestro domicilio reúne esto, muy fácilmente vamos a poder patear una revisión que no sea correcta, porque nos digan que nuestras operaciones son simuladas. En el domicilio virtual, las operaciones son simuladas, no es el principal asiento del negocio. Consecuentemente, podemos tener muchísimos dolores de cabeza. Vamos a releer el artículo 10 del Código Fiscal de la Federación. Espero que ya cuenten con su tableta fiscal para podernos ir adentrando cada día más a los temas de fondo de materia fiscal. Recuerden, estamos en el Código Fiscal de la Federación, en el artículo 10, domicilio fiscal. Yo soy Pedro Pablo Morales, ya me conocen, dirijo Morales y Morales Abogados. Háganos sus preguntas vía mail o vía WhatsApp, chequen las páginas, chequen la página de YouTube, chequen la página de Facebook, y podemos apoyarlos a las consultas que tengan y enriquecer el conocimiento colectivo que tengamos. Y compartan estas cápsulas. El artículo 10 de Código Fiscal de la Federación, reitero, señala: se considera domicilio fiscal tratándose de personas físicas, inciso A, cuando realizan actividades empresariales, el local en donde se encuentre el principal asiento de sus negocios. Inciso B, cuando no realicen actividades señaladas en el inciso anterior, el local que utilicen para el desempeño de sus actividades. C, únicamente en los casos en que las personas físicas que realicen actividades señaladas en los incisos anteriores no se encuentren en un local, en su casa habitación. Para estos efectos, las autoridades fiscales harán del conocimiento del contribuyente en su casa habitación, que cuenta con un plazo de 5 días para acreditar que su domicilio corresponde a uno de los supuestos previstos en los párrafos anteriores. Siguiente párrafo. Siempre que los contribuyentes hayan manifestado alguno de los domicilios citados en los incisos anteriores o no hayan sido localizados en los mismos, se considerará como domicilio el que hayan manifestado a las entidades financieras o a las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo cuando sean usuarios de los servicios que presten estas. Fracción segunda. En el caso de personas morales, cuando sean residentes en el país, el local donde se encuentra la administración principal de negocio. Siempre vamos a establecer la administración principal de negocio, el lugar de asiento de realización de actividades de la empresa o de la actividad de la persona física, pero no algo que sea virtual, algo que sea eventual. Tendrían que tener un contrato de arrendamiento, tendrían que tener activos, tendrían que tener materialidad, tendrían que tener empleados, tendrían que pagar la nómina, tener una razón de negocio. No es posible que yo tenga mi operación de maquila en Juárez, en Ciudad Juárez, Chihuahua, y el domicilio virtual esté en la Torre Mayor. No puede ser. ¿Todo por qué? Porque quiero tener el domicilio fiscal en la centro del Distrito Federal. No puede ser. Tenemos que entender que el domicilio virtual es una situación fáctica, consecuencia de una situación económica del país, pero que de ninguna manera conlleva a los requisitos establecidos en el artículo 10 del Código, que refiere siempre a la administración principal de negocios. Entonces, este artículo, así como lo ven, da para muchas cosas, y con ello
no hay cabida al domicilio virtual. Reitero, yo le digo y critico a la Secretaría de Hacienda y el Servicio de Administración Tributaria cuando creo que no tienen la razón y que exceden sus facultades de comprobación. Hoy le toca un acierto en cuanto a la legislación en que el domicilio virtual no reúne los requisitos para ser un principal asiento de negocios en términos del artículo 10 y es domicilio fiscal. Cuando asesoren, cuando recomienden o cuando les cuestionen acerca del domicilio virtual, no es lo mejor, no es lo correcto y nos puede dar muchos dolores de cabeza. Podrá ser un establecimiento adicional, una sucursal, podrá ser, y tampoco reúne lo de una sucursal, un domicilio virtual. ¿Por qué no reúne el domicilio virtual, una sucursal? Porque la sucursal es anexa en una realización de la actividad empresarial menor, o de captación de negocios, o de publicidad, o de contratación, pero nunca de principal asiento del negocio. Entonces tengamos mucho cuidado con esta situación de los domicilios virtuales y por eso esta cápsula dentro del Código Fiscal de la Federación se denomina domicilios fiscales versus domicilios virtuales. Mucho cuidado con ello, mis queridos colegas y compañeros de área. En la siguiente cápsula vamos a platicar también como esta, en adición a los ejercicios fiscales, pero respecto el ejercicio de ejercicio de liquidación, y esto lo vamos a ver al amparo de la ley del impuesto sobre la renta en el artículo 11 o 12 de la ley de impuesto sobre la renta, que tenemos el artículo 12. Vamos a dar ese análisis correlacionado con el artículo 11 del Código Fiscal de la Federación. Los veo próximamente. Que tengan un feliz día.